Anticipa, nos tomamos el avión, empezamos a embarcar y entramos. Le damos la bienvenida al chisme mundial de Aileen Rocha. ¿Cómo andan? Ay, ay, ay. Igual veníamos de esta entrevista que estuvo increíble, la verdad. Fue como también para sentar una base de lo que vamos a hablar ahora, porque pasaron muchas cosas en este mundo. Este mundo es muy grande. ¿Para dónde embarcamos directamente? ¿Para dónde nos vamos? Primero, lo que ya vimos ayer, que inundó las redes sociales. Ajá. Nos vamos para Nueva Zelanda. Lindo lugar, lleno de argentinos últimamente. Mira, está lleno de argentinos que van argentinos. A cultivar kiwis. Exactamente. Nueva Zelanda, ¿por qué? Porque, bueno, se viralizó ayer, creo que toda la audiencia de Radio Estación Sur lo debe haber visto, que los parlamentarios bailaron el haka. Mirá. El haka que hacen los All Blacks. Sí. Que todo el mundo dice, mirá qué bueno, cuánto poder, cuánta fuerza. Bueno, en realidad es un baile del pueblo maorí. Claro. Que es un pueblo indígena muy, muy presente en Nueva Zelanda. Y que tienen una tradición cultural muy importante, que son el 20% de la población de Nueva Zelanda. O sea, son los originarios. Ahí podemos ver el momento en el que la parlamentaria rompe la ley y muestra. A ver si le podemos escuchar un poquitito. Separan los parlamentarios, tienen un partido ellos, es el partido maorí. Se ponen a gritar. Fantástico. Algunos se querían reír de esto, ¿no? ¿Por qué rompieron la ley? O sea, esto en el marco de qué se dio. Exacto, porque esto se viralizó y todos dicen, wow, qué impresionante, qué poder. Lo cierto es que quieren romper esta ley que está presentada por un ultraconservador. Veníamos hablando de los ultraconservadores, ¿no? Ruido de mate. El ultraconservador, el bando ultraconservador quiere reinterpretar, o sea, volver a leer, volver a reinterpretar lo que se llama el Tratado de Waitangi, un acuerdo que se firmó en 1840 entre la corona británica de ese momento y los 500 jefes maoríes locales. Tipo para que no los maten, básicamente. Lo que garantiza, bueno, la convivencia y la defensa de los derechos de la comunidad maorí, especialmente en lo que es la participación política en la asociación, la protección del territorio y la reparación. Lo quieren reinterpretar porque los ultraconservadores están diciendo, bueno, esto ya pasaron 500 años, la verdad que eso que firmaron en ese momento hay que pegarle una leída. Obviamente, Hannah Rauti y Maipi Clark, que son los dos que iniciaron. O sea, Hannah es la que vemos rompiendo la ley. Los que vemos rompiendo la ley, exactamente. Son los que iniciaron este haka y fueron removidos del Parlamento. O sea, nosotros vemos acá y decimos, che, qué grande los maoríes, cómo se plantaron y además... ¿Los echaron? Los echaron, pero además vos fíjate que tienen la coreografía hecha... Pero, o sea, ¿no son más diputados? No. Los expulsaron del Parlamento. Cualquiera. O sea, vemos esta construcción política, porque además... A mí como que se me mueven las fibras, ¿viste? De esto de que uno tiene por ahí la sangre originaria medio borrada o sea, no borrada de los genes, sino de la historia, de la cultura. Porque lo que hicieron con los pueblos originarios en Argentina fue directamente masacrar. Allá tuvieron que llegar a un acuerdo. Además, los británicos fueron siempre, en casi todos los pueblos que ellos invadieron, fueron de llegar a acuerdos con los distintos pueblos originarios de cada lugar. Si no me creen, vayan a ver la serie, por ejemplo, de la Reina Isabel. ¿Cómo se llama? The Crown. Mirá. Que en un momento muestran cómo van pasando por todas sus colonias, África, todo, y saludan a los líderes originarios de cada lugar. Y de hecho me acuerdo de estar hablando con un amigo que vive en Nueva Zelanda, le mando un abrazo grande a mi amigo Santi, que él decía, los neozelandeses no entienden cómo en Argentina los pueblos originarios viven tan mal, porque ahí los respetan mucho. Bueno, parece que los ultraconservadores no los estuvieran queriendo representar, no estuvieran queriendo respetarlos. Pero se me mueven muchas fibras porque este grito de guerra, esta cuestión de reivindica la ancestralidad, la puesta del arte en escena.
del arte originario, la fuerza también, tipo, vas a querer venir acá, bueno, te rompo el papel en la cara y te grito, y además que es una danza donde, por ejemplo, uno de los que bailó, de los que bailó allí en el Congreso, dice, les gusta mucho cuando los hacen los All Black, les gusta mucho cuando somos representados por esto, pero claro, cuando lo hacemos nosotros no les gusta. Qué vivos que son. Bueno, justamente lo que están buscando, lo que tienen los maoríes es una discriminación, están sufriendo en este momento institucional, tienen altas tasas de pobreza, encarcelamientos, o sea, también no están. Hay muchas enfermedades y muchos suicidios también en la comunidad maorí. Entonces, bueno, este tipo de medidas están haciendo también que se sientan menos representados. Obviamente, hay mucha disminución también de la población. Por lo tanto, bueno, no es casualidad también que los ultraconservadores estén buscando avanzar sobre estos derechos. Y de Nueva Zelanda, la isla más grande de Oceanía, tenemos que hacer escala y todo, pero bueno, tenemos que irnos a otra isla muy, muy grande. ¿A cuál? Muy querida, además, por los movimientos sociales, por los pueblos del sur global, que es justamente Cuba. Mira. Porque nosotros la semana pasada estuvimos hablando un montón de cosas, de Cuba, un montón de lo que venía pasando, de Cuba, no, perdón, de Estados Unidos, pero sí, hay algo que venía pasando en Cuba que ya tiene como 4 semanas, que son los apagones. Sí, están habiendo apagones en Cuba. Están habiendo apagones en Cuba. Claro, ¿qué pasó? Vos te mirás las noticias y no te enterás de todos los apagones en Cuba, pero no te enterás, por ejemplo, los apagones en Ecuador, que tienen 14 horas. Bueno, ¿qué es lo que pasa en Cuba? Como ya sabemos, Cuba tiene bloqueos económicos. Porque, bueno, no le hacen caso a los que están ahí arriba, literalmente arriba, hablando en un montón de sentidos. Entonces tienen bloqueos económicos. Sí, comprar un barril de petróleo no solo le cuesta muchísimo más caro a Cuba, sino que cualquier país, cualquier empresa, o sea, vos sos YPF, le querés mandar un barco de petróleo, un buque petrolero a Cuba, pero te fajan la empresa, te meten multas y te sale muchísimo más caro que no mandarlo, obviamente, que muchísimo más caro que mandarlo, no sé, a dar 2 vueltas del mundo, claro, con ese buque petrolero y estar jodiendo. Entonces, bueno, lo que viene pasando es que entre eso ya venían los apagones. Bueno, esta semana tocó el huracán Oscar. Uy, Oscarcito. ¿Viste lo que son esos huracanes? Es tremendo. Bueno, el huracán, ahí vemos huracán Rafael, porque pasó otro que se llama Oscar. Ahí hubieron 2 huracanes. Claro, es temporada de huracanes ahora. Es temporada de huracanes en el Caribe y en este caso lo que es la capital, lo que es La Habana, el 27,8% no está teniendo agua. Bueno, están teniendo apagones programados, pero en la parte de Artemisa, en la parte más al oeste de Cuba, si se quiere la que está más cercana a Florida además, bueno, el huracán pasó muy fuerte, la catástrofe fue muy fuerte y bueno, lo que pasó fue que hay más apagones, están teniendo 2 horas de luz por día. Es terrible para una población que además no tiene mucho acceso a alimentos, no tiene acceso a seguros, no tiene acceso a petróleo. Hay una situación que se está dando puntualmente y me parece que estamos y vamos a ser testigos de el ocaso y el fin del socialismo en Cuba. Yo no quiero contradecirte en esto que estás planteando, pero no me animo a hacer futurología. O sea, así como sucede la cuestión de los bloqueos económicos, también pasan cosas dentro de Cuba que... Mirá, sí. O sea, como que no entran los buques de petróleo, pero además... Pero entran las redes sociales, No, pero hay nafta que se vende en el mercado paralelo en Cuba. Pero totalmente. ¿Quién maneja esa nafta? Y claro. Sí, ¿Quién hace entrar la nafta a la isla y la vende? ¿Quién está muy cerca? La vende $15 por encima. Pero además, ¿quién está muy, muy cerca? Eso también hay que tener en cuenta. Ayer hablaba con maneja alguien, el tema de las balsas. Ayer hablaba con alguien que estaba laburando en Cuba y me decía, hace mucho que no se ve que ahora hay clases muy pobres y clases muy altas, que fue como el inicio
del detonante de lo que permitió la revolución en su momento y que hoy está volviendo a ser parte o a mostrarse en las calles. Y es muy las difícil. clases altas Sí. no son los que están en las haciendas, Claro. no son los que... No, o sea, hay una clase política que es una clase muy alta y hay todo un pueblo que está viviendo muy mal y que no tiene acceso a medicamentos, Y que ya al agua, el relato a la de comida. médicos y no balas, el relato de cuando una persona no tiene acceso a alimentos y no tiene acceso a zapatillas, hace aguas por todos lados. Sí. Más vale que va a hacer agua. La inconformidad te va a llevar a distintos lugares. Bueno, es más que sabido que desde que comenzó la Revolución Cubana hay gente que se embarca en balsas y cursa los más de 50, un poquito más de 50 kilómetros que tienen hasta la costa de Florida, Miami. Exactamente. Pero, sin Atención. embargo, atención, porque dijimos tenemos que esperar que se haya toda la columna. ¿Por qué? Porque van los rusos. Hoy llegó el ministro de Emergencias de Rusia, Mirá. Alexander Kurenchov, llegó a Cuba para expedir una mano de ayuda humanitaria y está teniendo reuniones con Raúl Castro, que es expresidente, que fue vicepresidente también de Fidel en sus años mozos, digamos, Sí. y que tuvieron esas cosas. Ahí vamos a escuchar a Fernando González Short. ¿Quién es Fernando González Short? Bueno, te preguntarás vos, uno de los 5 héroes cubanos que fue detenido en 1998 por tratar de impedir las acciones violentas contra la isla. ¿Podemos escucharlo? A ver. Nosotros vemos con mucha satisfacción el desarrollo de las relaciones entre Rusia y Cuba al más alto nivel, de una manera muy favorable, de una manera realmente de un entendimiento mutuo y de una comprensión extraordinaria entre los líderes de ambos países. Y bueno, los cubanos nos sentimos muy satisfechos con eso. Vemos ahora también específicamente en esta coyuntura difícil para Cuba cómo el viceprimer ministro de Rusia inmediatamente viajó al país. Hoy está precisamente en Cuba. Bueno, justamente ahí escuchábamos estos referentes también que tiene Cuba, que justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con que, hay países que están todavía tratando de tender manos. Rusia siempre tuvo muy buenas relaciones con Cuba. De hecho, eso ha traído las crisis de los 50, de los 60, esas crisis tremendas del teléfono rojo que decían, ¿no? De que de repente Cuba tenía armas apuntando, misiles balísticos apuntando a Washington. Y era no es moco de pavo que vaya Rusia todavía en esta situación de que está tan complicada Cuba a extender una mano. Y no es casualidad también en el medio de todo esto que pasó algo puntualmente. ¿Qué pasó? Que se conoció en el día de ayer. Se venía hablando ya, igual no es una noticia nueva, pero se venía hablando de que Donald Trump lo designa a Marcos Rubio como el próximo secretario de Estado. El secretario de Estado vendría a ser una especie de canciller, si se quiere, que maneja las políticas. ¿Quién es Marco Rubio? Te preguntarás vos. Marco Rubio es un senador de Florida, hijo de cubanos, más conservador. Más conservador, echale vinagre y aceite. Sí, o sea, viejo vinagre, joven vinagre sería, si los hay. ¿Es morocho? No, sí, viste que yo decía, en fin, la hipocresía. Es bastante rubio. Tenemos unos segundos para pasar. No lo llegué a poner cuántos segundos eran. Bueno, no importa, no lo vamos a pasar entonces. Marcos Rubio es un ultraconservador del estado de Florida que dice, obviamente que este giro es algo clave en la política exterior de Estados Unidos. ¿El giro en qué sentido? ¿Ir en contra de Cuba? No solo de Cuba. Mira, en los últimos años, y esto yo ya lo venía diciendo, hubo un giro de la política exterior desde Estados Unidos, que estaba como muy con la OTAN, muy con el Europa, obviamente este año también financiando la guerra en Ucrania, viste ahí Medio Oriente, y de repente empezó a haber un giro que le saca esos fondos a Europa, sobre todo a Francia, y no es menos porque tenemos chisme también, ahí lo voy a comentar muy poquito pasa. Le saca esos fondos a Francia y a Europa y los empieza a girar para Australia, para Japón y para Corea. Japón y Corea del Sur
están ahora incrementando sus balas, digamos, mediáticas, si se quiere, pero no solo mediáticas, porque contra Corea del Norte. Recordemos, Estados Unidos también está metiendo la oreja, su secretario de Relaciones en Asia estuvo viajando en la administración anterior de Biden, estuvo viajando a Taiwán. Los chinos dicen... Taiwán son las mojando la oreja. Claro, Taiwán son las Malvinas de China. Claro. Es así, pero bueno, está llena, o sea, son chinos que se fueron de la China comunista porque quieren ser más capitalistas. Bueno, ahí vemos, lo que estamos viendo es un poco sacado de La Base. Recomiendo a quien le gusta la política internacional que vea La Base, es el programa de Pablo Iglesias de allá de España, donde trabaja Ina Finafjevana, que la amo. Bueno, cuestión, Marcos Rubio, bueno, ¿por qué tengo que irme hasta allá para explicar acá? ¿Por qué? Porque este giro hasta la política asiática es una cuestión que tiene que ver con el destino manifiesto de Estados Unidos. Tipo, nadie puede ser más potencia que yo. Nadie la puede tener más grande que yo, dicen los estadounidenses, y así lo manifestaron, de que ellos sí que saben manifestar, hicieron tapping. Los fundadores de ese país hicieron todo para mantenerse siempre en el poder. Cuando China empieza a ser un país que empieza a extender sus redes, que empieza a crecer, porque China lo que hace es una planificación, dijo hace 50 años, nosotros tenemos que ser potencia, y planificó 50 años, no es como acá que te cambian dos cosas y listo, no, y te cambia el gobierno y te cambia el plan. No, allá es partido único, vamos todos para este lado y empezamos a tirar todo para este lado. Entonces, China empieza a posicionarse como un líder global y además se dan la mano con Rusia y empiezan los dos como a plantarse como un bloque y Estados Unidos dice, bueno, no puede ser. Stop. En el medio, bueno, está Cuba, que por ahí no tiene tanto poder, si se quiere, a nivel geopolítico. Pero no solo es simbólico, sino también que es un punto estratégico. Sí, claro. Que China y Rusia tengan un aliado tan cerca de Estados Unidos. No estamos hablando de misiles, no. Sino que, bueno, por lo menos estar ahí cerca. O sí. Ruido de mate. En ese sentido, que lo designen a Marco Rubio, que es un hijo de cubanos, que está muy enojado con los estadounidenses, con los cubanos, digamos. Es un gusano, Marco Rubio. Es un gusano, sí. Habla todo el tiempo mal de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Dice que son el eje del mal de América Latina, que hay que sacar a los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y bueno, está también en un lugar donde en Florida son el tercio latinos. Recordemos que esta elección Trump la gana con el voto latino. Es verdad. Que son los latinos que dicen, no pueden venir más los latinos acá. Y son latinos. Son latinos. Dicen, no, como los latinos ilegales, la verdad. I don't want que vengan latinos to work from here, que me van a sacar del work a mí. Viste que esas cosas raras que tiene el mundo también. Entonces no es menor esto que estamos diciendo de que Marco Rubio sea el próximo secretario de Estado de allí, y que Marco Rubio estaba en contra de Trump, era uno de los republicanos que estaba en contra, pero bueno, hizo un viraje y dijo, yo acá la vi, y lo designaron como secretario de Relaciones Exteriores, o sea, el secretario de Estado. Va a estar, obviamente, esto habla de un giro en la política para tener también a América Latina un poquito más, todo lo que es lo latino, un poquito más agarrado, si se quiere, va a estar girando un poquito más hacia el primer objetivo que era americano, que era controlar toda América del norte a sur. Última, cortita, tenemos ahí para ponchar. Y esto, acá cierra todo. ¿Por qué? Porque está Xi Jinping llegando a Perú. ¿A Perú? A Perú, sí. ¿Por qué? ¿Cómo lo ves? Bien. ¿Por qué? Me extraña que esté. ¿Por qué te preguntarás? ¿Por qué? Guay. Va a comprar Machu Picchu. No hay por qué. No, sí, hay por qué. Obvio que hay por qué. Porque está por fundar, o sea, lo que están haciendo es inaugurar el megapuerto de Chancay. Megapuerto de Chancay, un megapuerto en Perú, que es parte de lo que es la nueva ruta de la seda de China. ¡Upa! Estamos hablando que América Latina está ahí, los yanquis están diciendo, bueno, no, tenemos que ponerle las pilas,
tenemos que activar porque China está creciendo mucho, van y le ponen plata a Australia, le ponen plata a Japón, le ponen plata a Corea y ponen a Marco Rubio para las relaciones exteriores. Y los chinos dicen, pero si yo estoy invirtiendo acá para hacer mi nueva ruta de la seda, para tener control en todo el mundo, este megapuerto... Es una locura la cantidad de guita que va a mover este megapuerto. Es puerto con salida al Pacífico. Exacto. O sea que... todo lo que salga de Venezuela, de Colombia, de Brasil, de cualquier lado que tenga que ir por el Pacífico... Tiene salida directa desde Perú. Desde Perú, claro. Desde Perú. Me quedé en el biombo porque cómo conecta con el Atlántico. Tiene que pasar por el canal de Panamá. Tenían que pasar por el canal de Panamá, sí. ¿Y ahora? No, y bueno, tienen los puertos de Brasil, si Brasil está con alianza. No, bueno, pero ¿cómo haces para cruzar del Pacífico al Atlántico? O pegás la vuelta por abajo o pasás directamente por el canal de Panamá. O financiás rutas. Financiás rutas de la seda, financiás la infraestructura en todo lo que ya se quemó del Amazonas de Bolivia, de Brasil y de Perú. Porque tampoco, o sea, nosotros lo queremos mucho a Lula, queremos mucho a Evo, pero los incendios en el Amazonas y el desmonte en el Amazonas es histórico, continúa y es para esto justamente, para seguir extrayendo recursos de nuestros territorios y mandarlos. Entonces pueden salir directamente por Perú. No es menor esto. Hoy empieza el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Bueno, está inaugurado ahí por Xi Jinping y también la presidenta Dina Boluarte. La financiación es de COSCO Shipping Ports, que es la empresa china más grande del mundo en este sentido de financiar los que son los puertos. Uh-huh. Y obviamente Estados Unidos y sus aliados, hay una nota de Infobae que lo muestra muy bien, que como que habla de este puerto como atención, precaución, ¡ay, qué miedo! Porque Estados Unidos ya cree que China está teniendo estas relaciones. Le está respirando en la nuca. Le está respirando en la nuca y dice, bueno, obviamente son también objetivos políticos que responden a, por ejemplo, el aislamiento de Taiwán y que puede ayudar a crecer a regímenes autoritarios como Cuba y Venezuela. Por eso decíamos que se unen, que hay un hilo conductor en todo esto. El investigador especializado en América Latina de la Escuela de Guerra de Estados Unidos, Ervan Ellis, explicó también que Estados Unidos, que después de que Estados Unidos aprobó contra Venezuela en 2019 sus medidas, más medidas, digamos, punitorias contra Venezuela, China siguió comprando petróleo de Venezuela. Entonces no es menor que tengas un puerto ahí, que nosotros lo vemos que son distancias gigantes, pero para los chinos eso, ¿sabes? Te lo hacen en 3 días, tiene el puerto, el barco que te salió desde Perú. Y dice de forma disimulada. Entonces, bueno, están temiendo que este puerto sea porque no es un puerto chiquito, es un megapuerto, sea una mojada de oreja de los chinos. Bueno, los chinos para mí dijeron, esta es la parte del chisme. Los chinos dijeron, vos me venía a mojar la oreja acá con Japón, con los coreanos del sur, me quería venir a hacer el capo. Bueno, yo te pongo un puerto acá, Tuki. Y que bueno, es lo que va a seguir pasando. Es todo un tablero de ajedrez que se va moviendo y que lo vamos a seguir investigando aquí en Radio Estación Sur. Chisme Mundial con Eileen Rocha, 10 minutos pasan de las 11 de la mañana.